Bienvenidos a esta nueva charla organizada por la Unidad Guadalajara en Sinvestaf. En esta ocasión vamos a tener la colaboración del maestro en ciencias Sergio Iván Pérez Tenier, quien es estudiante de doctorado en este centro, y él nos va a platicar sobre aplicaciones de las redes neuronales en redes eléctricas. El maestro Sergio Iván Pérez Tenier, egresado del Politécnico Nacional, de maestría y de licenciatura y maestría. Actualmente estudiante, como digo, de aquí del centro. Pues los voy a dejar con él para escucharlo, y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, la pueden realizar a través de esta plataforma y con gusto podremos comentarla al final de la charla de Sergio Iván. Adelante, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí y compartir estas partes que nosotros hacemos de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, Sinvestaf, Unidad Guadalajara. Mi nombre es Sergio Iván Pérez Tenier. Mi asesor es el doctor Juan Manuel Ramírez Arredondo y actualmente me encuentro estudiando el doctorado aquí en la unidad. El título de esta presentación es las redes neuronales para la estimación de inercia en redes eléctricas. Bueno, como primera parte, pues el sistema eléctrico de potencia es una infraestructura que juega un papel fundamental en la generación, transmisión, distribución, consumo de energía eléctrica a una gran escala y básicamente constituye en la sociedad moderna su corazón, ya que suministra energía eléctrica para alimentar lo que son hogares, comercios y los servicios públicos, también los servicios privados. Y sin embargo, a medida que las demandas energéticas continúan creciendo y la tecnología evoluciona, en el sistema eléctrico de potencia enfrenta una serie de desafíos significativos. Como temario, primeramente voy a ver lo que es la introducción, los desafíos actuales del sistema eléctrico, la estabilidad del sistema eléctrico. En este caso nos vamos a enfocar en la inercia, pero principalmente nuestra charla está comprendida en Deep Learning. Para ello voy a hacer un pequeño desglose historial de lo que son las redes neuronales. En este caso, la primera red neuronal es la perceptrón, la de retropropagación o backpropagation. Y la famosa que actualmente la mayoría de los problemas se solucionan con una que se llama la convolucional. Para ello vamos a continuar con una estimación del modelado, el estudio del caso y el futuro de la estimación de la inercia, y finalizando con las conclusiones. Bueno, para empezar esta parte de la introducción, el sistema eléctrico de potencia se compone de 3 etapas. La primera etapa es la generación, que es donde nosotros precisamente vamos a hacer esa estimación. Aquí es donde se produce la energía eléctrica a partir de diferentes fuentes, como es las centrales eléctricas. Los principales pues es la de carbón, la de gas natural, la energía nuclear, la hidroeléctrica, la eólica y la solar. En la transmisión, la energía generada se transporta a largas distancias a través de lo que son las líneas de transmisión. Esta etapa es crucial para llevar la electricidad desde las fuentes de generación hasta las áreas donde se necesita. Y la distribución, una vez que la electricidad llega a las áreas urbanas y rurales, se distribuye a través de redes de distribución de menor tensión que abastecen lo que ya hemos comentado, que son los hogares, las empresas y otros consumidores. ¿Qué se encuentra en el desafío eléctrico en el sistema eléctrico de potencia? Pues básicamente a medida que el mundo avanza, como podemos ver, hay autos eléctricos, bicis eléctricas, scooters eléctricos, diferentes dispositivos móviles, tablets, computadoras. Básicamente todo eso es un sistema que el sistema eléctrico debe abastecer, y para ello la integración de las energías renovables es una adopción de fuentes de energía
intermitente, como la energía solar, la eólica, porque precisamente cuando pasa el sol, pues se interrumpe esa energía, o cuando no hay suficiente viento, no tenemos suficiente. Para este caso, pues la modernización de la infraestructura de muchas redes eléctricas tienen décadas de antigüedad, requieren una parte de modernización para ser eficientes, confiables y flexibles. Para este caso, la adopción de tecnologías inteligentes y sistemas de control avanzado es esencial, y aquí es donde precisamente las redes neuronales van a incrustar en estos temas. Otra parte es la gestión de la demanda. A medida que aumenta la demanda eléctrica, es importante encontrar formas de gestionar eficientemente para evitar lo que son las sobrecargas y optimizar el uso de la energía. Otro de los temas que precisamente ya habíamos visto aquí en las pláticas es el almacenamiento de energía. Otra parte que a lo mejor todavía no comprenden mucho en esta parte, pero es la ciberseguridad, ya que precisamente pues ahora ya todo se maneja a través de lo que son servidores, computadoras, y a medida que los sistemas eléctricos se vuelven más digitalizados, la ciberseguridad se convierte en una preocupación crucial para prevenir ataques que podrían afectar la operación en este caso. Y básicamente la transición energética hacia una matriz energética más sostenible implica la necesidad de gestionar la retirada y reiterar fuentes de energía tradicional y la adopción de tecnologías más limpias como es la eólica, la solar. Y podemos concluir que en este caso el resumen, el sistema eléctrico de potencia es un componente esencial en esta sociedad moderna, y también enfrenta una serie de desafíos a medida que evoluciona para satisfacer las demandas de cambiantes de energía. En este caso, la innovación tecnológica y la planificación cuidadosa son una clave para abordar estos desafíos de manera efectiva. Bueno, para la estabilidad, básicamente tenemos que comprender tres tipos: la estabilidad angular, la estabilidad de frecuencia y la estabilidad de tensión. La estabilidad angular es la habilidad de mantenerse en sincronismo, la estabilidad de frecuencia es la habilidad de mantener frecuencia en un rango adecuado. En este caso existen pequeñas perturbaciones y grandes perturbaciones, y en este caso el balance está comprendido entre la generación y la carga. Y la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia puede ser definida como la propiedad del sistema que permite permanecer en un estado de equilibrio de operación bajo condiciones normales y recuperar un estado de equilibrio adaptable después de haber sufrido precisamente un disturbio. Una clasificación relevante dentro de la estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia es la llamada estabilidad transitoria, la cual es la capacidad del sistema eléctrico de mantener el sincronismo en todas sus unidades generadoras al sufrir un disturbio transitorio severo, en este caso. Bueno, la inercia es un parámetro fundamental en la estabilidad y el comportamiento de la red eléctrica. En este contexto, los sistemas eléctricos de potencia, la inercia hace referencia a la energía cinética almacenada entre los rotores que se encuentran en movimiento dentro de los generadores síncronos. Un evento, en este caso imprevisto, tal como la desconexión de un generador, va a provocar un desbalance entre la generación y la demanda. El momento de dicho evento de potencia dispone para entregar a la red, en este caso va a disminuir abruptamente. Sin embargo, la demanda por parte de los consumidores de electricidad no ha cambiado. Aquí radica la importancia de la inercia para los sistemas eléctricos, ya que la energía cinética almacenada de las masas giratorias de los generadores convencionales es extraída para compensar temporalmente la pérdida de potencia. Acción que presenta la resistencia al cambio de frecuencia en nuestra red eléctrica. Este proceso es conocido como respuesta inercial y provoca la reducción de la velocidad, en este caso de los giros de los rotores. Entre más baja sea la inercia del sistema, menos amortiguamiento existirá para contrarrestar las desviaciones de frecuencia que los desbalances de potencia provocan. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la tecnología avanzada para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico? Pues básicamente, como ya vemos platicando, la demanda global de energía eléctrica ha aumentado de manera constante en las últimas décadas,
Impulsada por la creciente, básicamente, urbanización, la industria también juega un papel importante en este caso, y la expansión de la tecnología, como las nuevas tecnologías automotrices o computacionales. Ya que, por ejemplo, un servidor, pues básicamente requiere mucha energía porque hay que mantenerlo también frío. Y entonces, en esencia, ha crecido toda esa tecnología. La estabilidad de los sistemas eléctricos se ha convertido en un desafío crítico en todo este contexto. Ya ha habido cambios bruscos en la demanda y la generación, y esto puede desencadenar las fluctuaciones en la frecuencia y poner en peligro que el sistema electrónico de potencia sea confiable para el suministro. En respuesta a este problema, la aplicación tecnológica en particular, nosotros vamos a proponer una red convolucional llamado unidimensional, 1D, y esta está emergiendo como un enfoque nuevo para innovar y, en este caso, para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Históricamente, los sistemas eléctricos dependen de estrategias convencionales para abordar la estabilidad, como la regulación de la generación, la frecuencia mediante sistemas de control, y sin embargo, la creciente complejidad y volatilidad de las redes eléctricas requieren, en este caso, una solución más adaptable, tal vez más precisa. Bueno, aún no lo sabemos porque todavía estamos haciendo experimentos. Aquí es donde las redes neuronales convolucionales 1D juegan este papel. En las redes derivadas de la inteligencia artificial y el aprendizaje, en este caso profundo, o como se le llama, el deep learning, tiene la capacidad de procesar y analizar los datos secuenciales, lo que hace apta para él, en este caso, el análisis temporales de los sistemas eléctricos. Y la inercia, en este caso, tiene la capacidad de un sistema eléctrico para mantener su estabilidad. La frecuencia ante perturbaciones es un elemento fundamental para garantizar, en este caso, el funcionamiento confiable. La detección de la inercia es en esencia para anticipar y mitigar problemas potenciales antes de que se pueda provocar un problema a gran escala. Y las redes neuronales, como ya le he mencionado, convolucionales, en este caso unidimensionales o 1D, podemos hacer simulaciones con patrones complejos de los datos eléctricos y reconocer señales de cambio en la demanda o en la generación que podría indicar la presencia de inercias negativas o de cosas que pueden hacer que falle la red. En este caso, la aplicación con las redes neuronales convolucionales requieren consideraciones específicas. En primer lugar, la calidad y cantidad de datos de entrenamiento van a ser esenciales para la precisión y la generación de la red. La diversidad de las situaciones operativas y las condiciones deben ser incorporadas para que la red pueda aprender patrones variados y responder a diferentes escenarios. Además, la arquitectura de la red y la selección de los hiperparámetros, en este caso es cómo seleccionar cuántas neuronas va a tener, qué tipo de función de activación, qué tipo de optimizadores, también juegan un papel crítico en el rendimiento de este tipo de red. Para ello, la optimización de estos elementos es garantizar que la red pueda discernir con precisión la inercia y generar, en este caso, unos resultados confiables. La evaluación de desempeño de las redes neuronales convolucionales 1D se lleva a cabo mediante unas métricas de clasificación en los sistemas eléctricos. Además, son efectivas en la relación entre los verdaderos positivos, los falsos positivos y otros indicadores claves. Bueno, en esta parte, resumiendo, la aplicación tecnológica, en este caso de Deep Learning de la red convolucional 1D, puede cambiar la forma de abordar la estabilidad en los sistemas eléctricos de potencia, la detección precisa, en este caso de la inercia, a través de estas redes puede ofrecer la oportunidad de anticipar problemas de mantener la frecuencia y garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico. Y sin embargo, es crucial recordar que esta aplicación depende de la calidad de los datos, la optimización de la red y la adaptación constante de
de las cambiantes condiciones operativas. Y básicamente lo vamos a ocupar en todas las aplicaciones que ya hemos visto. Bueno, vamos a esta parte que es las redes neuronales. Las redes neuronales ya es un concepto que ya se ha abordado desde hace mucho tiempo. Su concepto es, en el concepto de aprendizaje automático, y la inteligencia artificial básicamente está inspirada en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Estas estructuras básicamente son computacionales, son capaces de aprender en patrones, representaciones complejas a partir de los datos, permitiendo la resolución de tareas variadas de clasificación, como puede ser lo que es la regresión del procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la regresión lineal, identificación de patrones, como pueden ser los electrocardiogramas, la identificación de objetos comunes, como puede ser un gato, un perro, un carro, un auto. En el caso de, hay un dataset que identifica ropa, que puede ser camisa, zapatos, cinturones. Y básicamente una red neuronal artificial es un modelo matemático que busca imitar el funcionamiento de las redes neuronales biológicas y consiste en capas interconectadas, en este caso llamadas neuronas artificiales o unidades, y estas unidades procesan la información y la generación basadas en un proceso matemático que se llama pesos, y a través de esos pesos sigue un proceso que se llama la función de activación. Bueno, una red básica está comprendida, en este caso, de una sola neurona, con una capa de entrada, como puede observarse aquí en la figura, una capa oculta y una capa de salida. Tenemos que es una red neuronal artificial y vemos que solamente tiene una capa. En este caso es la más sencilla. Las redes neuronales generalmente se organizan en lo que ya han visto, y tienes conexiones y pesos. Cada conexión entre esta parte se va a llamar los pesos, y tiene asociada una influencia entre básicamente lo que es la salida. Durante el entrenamiento de esta red neuronal, estos pesos se ajustan para minimizar lo que son los errores y poder identificar precisamente los patrones que queremos, como puede ser la ropa, los carros, gatos, perros, y en este caso, pues nuestro problema es un problema de regresión lineal, entonces queremos identificar valores muy puntuales. Bueno, ¿para qué se usan y cuáles son las limitaciones de las redes neuronales? Básicamente, como ya lo hemos visto, es un reconocimiento de patrones. Bueno, actualmente, pues, la famosísima Alexa, el Siri, son redes neuronales, que puede ser para el procesamiento del lenguaje natural. La visión por computadora, que es para identificar, se puede identificar figuras, incluso rostros, y también actualmente se está para identificar lo que son los electrocardiogramas. También se ocupa mucho lo que son el análisis de datos. Desde hace mucho tiempo, aunque la gente no lo sabe, las redes neuronales se usan en las bolsas de valores para predecir precisamente cuánto va a cambiar lo que serían los productos que ofrece la bolsa de valores. También un papel importante, últimamente hemos visto algunos robots en los cuales ya tienen una parte importante de redes neuronales y ya precisamente tienen sus propios conceptos, que es la parte de la robótica. Y en este caso las limitaciones es que requieren una gran cantidad de datos para entrenar las redes neuronales. En no todos los casos existen los datasets o la base de datos. Otro problema es el sobreajuste. Las redes neuronales pueden ser propensas a lo que se llama el overfitting. El overfitting es un sobreajuste, ya que precisamente nosotros lo que hacemos es entrenar la red solamente con estos datos, y cuando nosotros le ponemos unos datos nuevos, no los identifica porque se sobreentrenó sobre solamente los datos de entrenamiento. Y
un problema que hace mucho tiempo se tenía era el costo computacional. En esta parte ha avanzado, pero cuando se tiene una base de datos muy amplia, el costo computacional sigue siendo costoso. Y para ello se requiere computadoras con parámetros muy específicos. Y otro parámetro importante es la elección de los hiperparámetros, como puede ser cuántas capas ocultas vamos a tener, qué tipo de red. Más adelante voy a mencionar que existe la red básica que se le llama forward o perceptron, la otra sería la BAPOP, la de retropropagación o backpropagation, y la última que básicamente se está usando es la convolucional. Todos estos parámetros, más la función de activación, los optimizadores, las métricas de pérdida, hacen que la red funcione con mejor precisión. Bueno, en este caso, aquí tengo un ejemplo de clasificación logística y lo que es una clasificación multiclase. Las líneas azul muestran las fronteras. En este caso, lo que tenemos es una clasificación logística primeramente acá. Imaginemos un escenario donde queremos predecir si un estudiante será admitido en una universidad o no. Basándose en estas dos características, pues podemos hacer la separación de estos dos puntos. La puntuación es un examen de admisión y la puntuación de las actividades extracurriculares, en este caso lo tendríamos como admitido o no admitido. Y la frontera de decisión podría ser una línea, en este caso la de color azul, que es la línea azul. En otro ejemplo, que es la clasificación multiclase, para este caso es la siguiente figura. Una clasificación multiclase, supongamos que estamos tratando de clasificar diferentes tipos, como son las flores. En estas flores tienen los que son los parámetros, las rosas, las margaritas, los tulipanes. En función de su longitud, de sus pétalos, aquí tendríamos tres clasificaciones diferentes. La frontera de decisión sería una región del espacio que caracteriza para separar las tres clases. Esta región podría ser una curva, en este caso pues son líneas rectas, o una superficie que divide el espacio de manera que cada tipo de flor quede en su propia región. En ambos casos la clasificación se divide en el espacio de características de regiones distintas que corresponden a las diferentes clases. Estas regiones básicamente se definen como las fronteras de decisión, que pueden ser líneas, curvas o superficies dependiendo de la complejidad del problema y el algoritmo utilizado. En este caso, pues el algoritmo pues, sigue siendo muy sencillo porque son líneas rectas. En este caso, la clasificación más adecuada en la categoría puede ser separada fácilmente a través de líneas rectas o curvas, como les había dicho, y en este caso los datos no son linealmente separados, como se puede observar en la figura, porque ya estos de color rojo se están pasando a esta parte de color gris, y los de color gris se pasan a lo que es la parte roja y parte morada, y estos de color naranja también están pasando. Entonces, en este caso solamente tengo una clasificación de una neurona, la cual tiene una eficiencia de un 55%. Para mejorar esto, podemos observar en la siguiente figura la clasificación mejorando lo que sería una red más profunda. Esto quiere decir con más capas ocultas. Y podemos pasar de un 55% de una sola neurona a un 70% con varias neuronas, pero aún podemos ver que la clasificación todavía no es muy buena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar la clasificación de estos datos? Y para ello, pues vamos a ver lo que son las redes neuronales profundas. Bueno, básicamente los tipos de redes neuronales tenemos lo que son, ya hemos visto la primera parte, que son las monocapa. Esta red está formada únicamente por una capa de neurona, recibe valores exteriores de la red, los procesa y genera unos valores de salida que entregan como resultado básicamente las neuronas de la capa que se interconectan. En las multicapa, en la multicapa es otro tipo de red más extendido, y tenemos en este caso que la multicapa puede ser lo que le llamamos una perceptrón con varias capas ocultas, o finalmente vamos a ver lo que es una red convolucional.
Bueno, para este caso, digamos esto que es la monocapa, la multicapa, la convolucional y las recurrentes. El aprendizaje también va a depender de algo que se llama el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el refuerzo. El aprendizaje supervisado básicamente son las redes tipo perceptrón y se realiza con secuencias de entrenamientos donde se dispone que el resultado deberá producir que la red neuronal por cada secuencia. Se va ajustando, en este caso, los pesos de la neurona para conseguir lo que sería el error de la red y poder, lo que es, en este caso, clasificar correctamente lo que sería gato, perro, auto, o diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Tenemos otro que es el aprendizaje no supervisado. Básicamente son las técnicas de clustering para hacer las separaciones de los patrones. Y básicamente se busca un algoritmo que busque patrones en relaciones de tendencias, de características de datos de entradas semejantes. Y tenemos lo que es el refuerzo. Similar al aprendizaje supervisado, la diferencia es que no dispone de resultados que deberían proporcionar, en este caso, la red neuronal por las secuencias de entrenamiento, sino que se indica si el resultado es aceptable o no en secuencias y así va ajustando, en este caso, lo que le llamamos los pesos. Las aplicaciones, bueno, los más famosos ahorita, pues, por ejemplo, sistema de voz empleados, lo que sería el Siri y lo que sería el sistema de Alexa. También tenemos lo que son los sistemas de vehículos, incluso algunos vehículos ya tienen muchas tecnologías. Bueno, el más avanzado entre los que conocemos comercialmente, pues son los de Tesla. Y lo que serían los sistemas de seguridad perimetral para la detección de intrusos en tiempo real mediante el procesamiento de imagen captado por las cámaras, en este caso de vigilancia. Otras aplicaciones es la obtención de modelos de retina, la identificación de candidatos para las posiciones específicas en empresas, la previsión del tiempo, la valoración del riesgo de créditos, la identificación de falsificación, la inspección de calidad, el control de producción en las líneas de procesamiento, los lectores de rayos X, la clasificación de señales de radar, en este caso para el aspecto militar, y la creación de alarmas inteligentes, y muchas cosas que hay en la parte militar. Bueno, existen diferentes tipos de redes neuronales. En este caso vamos a hablar solamente de las supervisadas, que han sido desarrolladas por diferentes tipos de problema y estructura. Cada tipo de red neuronal está diseñado para aprovechar unas características específicas de los datos. Si queremos hacer cosas pequeñas, pues ocupamos una red que no ocupe mucho procesamiento, como puede ser una red Perceptron. Si requiere más procesamiento, pues puede ser una de retropropagación. Y si requiere cosas muy específicas, como identificación de patrones, podemos utilizar lo que son las redes convolucionales. El modelo básico, aquí lo tenemos, que sería la capa de entrada, en este caso la capa de salida, y lo que son las sumatorias. Y una parte importante es que ha llevado al Deep Learning, del Machine Learning al Deep Learning, son lo que se le llaman las funciones de activación y optimizadores y las métricas. En este caso, pues solamente es una red sencilla. Esta red sencilla, pues básicamente comprende lo que son los pesos. Bueno, en este caso, Y es la salida de la neurona, F es la función de activación. Ahora vamos a ver qué es una función de activación, que va a introducir precisamente los problemas de no linealidad. Y entre las más famosas están la sigmoide y la función ReLU. En este caso, omega son los pesos asociados, B es un parámetro el cual precisamente se va ajustando, que se le llama el sesgo vía, y esto se hace a través de precisamente la representación de la suma ponderada de las entradas multiplicadas por sus pesos. Bueno, las funciones de activación básicamente son elementos claves en las redes neuronales, ya que introducen una linealidad en el modelo, permitiendo que la red pueda aprender relaciones complejas de datos. Aquí tenemos las 4 más utilizadas, que es la función lineal, la primera,
la función escalón, la función sigmoide y la función ReLU. Como podemos observar, la función lineal, pues por ejemplo, es algo muy sencillo, no puede separar parámetros que no estén separados entre dos líneas, para ello precisamente fue avanzando hacia la función escalón, la función sigmoide y por último tenemos lo que es la función ReLU. Bueno, en este caso la primera que es la función lineal, no introduce una linealidad en este modelo, ya que la salida es una simple transformación de línea. Entonces no nos sirve para solucionar mucho los problemas muy complejos. La función escalón es una función de activación binaria que se utilizó en las primeras etapas de las redes neuronales y en teoría se utilizó en este caso en la perceptron. Sin embargo, va a tener sus limitaciones en comparación con otras funciones de activación más modernas como la ReLU o la sigmoide. La función sigmoide produce valores de rango entre 0 y 1. Es útil para el problema de clasificación binaria, ya que la salida puede interpretarse como una probabilidad. Sin embargo, puede sufrir lo que se llama saturaciones del gradiente o en las capas ocultas en este caso. Y la función ReLU es una de las funciones, en este caso de las funciones de activación más populares. Como podemos observar, va a devolver un valor de 0 para esta parte y para lo que sería la parte negativo y mantiene valores positivos intactos. Esto ayuda básicamente a solucionar el desvanecimiento de lo que son las capas de profundidad. Bueno, aquí tenemos lo que es la red de retropropagación. En esta figura podemos observar que básicamente tenemos una propagación directa y una propagación hacia atrás. Esta red de retropropagación tomó una importancia en los años 80 y fue fundamental para resolver los problemas, en ese caso, de la pérdida de los pesos que no ajustaban a la red. Básicamente lo que se hace es una propagación adelante, como lo vimos en la función de perceptron muy sencilla, y cuando nos vamos hacia atrás, ocupan lo que son las derivadas. Tenemos lo que son las redes que actualmente están haciendo el auge de lo que sería del Machine Learning al Deep Learning, llamadas las redes convolucionales. Las redes convolucionales, por sus siglas, en este caso CNN, Convolutional Network, son un tipo de arquitectura diseñadas específicamente para el procesamiento y análisis de datos estructurados, en este caso como puede ser cuadrículas, imágenes, datos de visión por computadora. Estas redes han revolucionado el campo de la visión por computadora y han demostrado un alto rendimiento en diversas tareas. Aquí básicamente las redes neuronales están inspiradas en la función del sistema de visión humana, ya que el sistema de visión humana tiene varias capas para identificar precisamente lo que es la identificación de la profundidad. Aparte de lo que tenemos en nuestras córneas, que son los conos y los bastones, que nos detectan el patrón RGB, también el ojo humano procesa lo que es la parte de la profundidad. Y precisamente las redes convolucionales aplican esta terminología de la visión humana para comprender patrones muy específicos. Por ejemplo, cuando se quiere identificar un gato, pues precisamente puede identificar patrones muy específicos como orejas, lo que son las patas de los gatos, el tipo de trompa, que es muy diferente al tipo de trompa del perro, y patrones muy característicos, los cuales se van haciendo a través de lo que se llama los filtros, y estos filtros se les llama kernels. Bueno, estas capas convolucionales pues precisamente pasan por un filtro que se le llama kernel. Cada neurona convolucional se enfoca en una pequeña región de entrada y comparte los mismos pesos que detectan, en este caso, ciertas características de bordes, texturas o formas. Pasan por otra capa que se llama el max pooling,
Vamos a poner en esta figura. Y pasan a través de lo que sería una red neuronal multicapa. Identifica patrones muy específicos que puede identificar, en este caso, como la imagen de un niño o una niña. Y está compuesta por la convolución, la función de activación en algunos casos. Esta, por lo regular, puede ocupar una forward o una backpropagation, y la capa de agrupación, en este caso, pues son patrones específicos, que es el pooling. Bueno, el filtro que les estoy platicando pasa de esta manera. En este caso se le llama kernel, hace la convolución, pasa a la siguiente capa que se llama max pooling, pasa a través de una etapa de convolución de pooling, y todos estos datos se pasan a través de una función que convierte esta matriz en una matriz, en este caso columna. Bueno, pasando a esta parte de la historia, vamos a explorar la importancia de la inercia y cómo el Deep Learning puede estimarla. Para ello, pues lo que se propone es una red neuronal convolucional 1D, que es una variante muy específica de una red convolucional, ya que existe la 2D y la 3D, y la 1D está diseñada para trabajar con datos solamente unidimensionales, como una secuencia de tiempo o series temporales. Aunque comparten mucha similitud con las redes, en este caso las 2D, la convolucional 1D se adapta específicamente a la estructura unidimensional de los datos. Las redes, en este caso convolucionales 1D, se aplican operaciones convoluciones de una dimensión a lo largo de una secuencia, en contraste con las redes convolucionales 2D, que operan imágenes, en este caso bidimensionales. Las 1D son útiles para, en este caso, para capturar patrones y relaciones temporales de datos secuenciales. Las capas, en este caso convolucionales, al igual que las 2D, tiene su primera etapa convolucional, aplica operaciones de convolución para extraer características relevantes de la secuencia. Cada filtro se desliza precisamente a lo largo de los datos. Y tiene una capa que se le llama el pooling. Estas capas reducen la longitud de la secuencia al seleccionar un valor representativo de la región. Tienen capas conectadas. La arquitectura más común es agregar capas complementadas. Y las redes neuronales 1D son efectivas para aprender patrones temporales en secuencias de datos, permitiendo que la red identifique características relevantes de diferentes escalas de tiempo. Entre estas aplicaciones, lo vamos a ocupar precisamente para detectar lo que es la inercia. Y bueno, en este caso, como se trata de una convolución 1D, pues va haciendo el filtro a través de precisamente la secuencia de entrada. Y este sería el mapa característico o el kernel. Bueno, nosotros en este caso tenemos un dataset de un programa de estabilidad transitoria. En este caso la prueba de esta etapa es encontrar la inercia en un periodo igual de entrenamiento. La fórmula de entrenamiento en serie, a esto se realizó un entrenamiento que ha comprobado con una señal de la ventana del mismo tipo. Bueno, esta señal básicamente comprende una parte de un vector de 101 elementos y su salida es un valor único para cada vector. Para ello se propone una red convolucional 1D, como ya se había especificado. Bueno, para hacer la programación de este tipo de red, pues primero nosotros ocupamos el programa de Python, importamos unas librerías de un programa que se llama el TensorFlow y Keras, que nos proporcionan el segmento de código de las importaciones para lo que sería la convolución 1D.
En este caso va a tener una capa 1D, una densen, un max pooling, un flatten y las funciones de optimización y las métricas. Aquí el modelo de la red neuronal secuencial es un modelo de secuencia de capas, agrega una tras otra, está agregando una capa convolucional 1D para la primera parte, que sería esta parte, un filtro de tamaño 2 y una función de activación en ReLU, como podemos observar. La capa en espera de entrada es de 4 a 1, lo que significa que tiene 4 puntos de data en una dimensión y una característica en cada punto. Luego le vamos a agregar una capa densa totalmente conectada con 16 neuronas y una función, en este caso de activación, otra vez ReLU. La siguiente parte sería una función de max pooling para 1D. Esta capa reduce la dimensión espacial de los datos seleccionados a un valor máximo de una ventana del filtro y luego le agrega una capa en la cual vamos a hacer el vector en lugar de que sea bidimensional, perdón, lo vamos a hacer unidimensional a través de una función que se llama flatten. Está aquí. También tiene una función denser y tiene una función de activación softmax. Esta función softmax se utiliza comúnmente para problemas de clasificación y produce probabilidades de pertenecer a diferentes clases de métrica. Se utiliza básicamente para monitorear si el modelo está desempeñando un entrenamiento correcto y una evaluación correcta. Bueno, para esta parte de entrenamiento tenemos una gráfica de magnitud de pérdida contra época. Básicamente nosotros podemos observar que en 50 épocas pues ya está llevando a nuestro óptimo y básicamente después no hace ninguna variación, lo que quiere decir que está detectando correctamente esta parte de entrenamiento. La siguiente figura se observan datos de entrenamiento, los de color azul, y el resultado de la red se encuentra en color amarillo. Los resultados, como podemos observar, pues son bastante satisfactorios, ya que todos precisamente en la línea de color amarillo se encuentran precisamente cruzando esa línea. Para hacer la validación de ello, pues tenemos unos datos de prueba. Los datos de prueba los podemos hacer la estimación de estos datos y los resultados, pues, aquí se me olvidó poner la comparación, pero los resultados básicamente difieren en milésimas. Bueno, como conclusión, vamos a dar que el énfasis en la importancia continúa con la inercia en el Deep Learning, a pesar de los avances tecnológicos y la creciente implementación de soluciones basadas en este caso de inteligencia artificial de los sistemas eléctricos. Es esencial para subrayar la importancia que continúa la inercia en la operación de estabilidad de dichos sistemas. Si bien el Deep Learning puede ofrecer mejoras significativas en la gestión y adaptabilidad de los sistemas eléctricos, la inercia sigue siendo un componente crucial en la seguridad y funcionamiento adecuado en la red eléctrica. Bueno, por mi parte sería todo. Muy bien, pues muchas gracias al maestro Sergio Iván por esta charla relacionada con aplicaciones de la red neuronal a redes eléctricas. Nos queda poco espacio para un par de preguntas que tenemos por aquí. Una de ellas sería, maestro Sergio Iván, ¿podría, no queda suficientemente claro, podría comentar las diferencias, si las hay, entre este concepto de Machine Learning y Deep Learning? Sí,
Las diferencias básicamente es que las funciones de activación, como lo había mencionado, han mejorado. Entonces, en la figura que mostré, las primeras funciones de activación, como podíamos observar, son muy lineales. La otra parte es las funciones de optimización para minimizar los errores y las métricas. En las métricas vamos a encontrar de varios tipos. En este caso, yo estoy usando unas métricas que se usan para regresión lineal, como puede ser el MC, que es para estimar que el error, para que el error no sea muy pequeño y la red neuronal sea muy eficiente. Entonces, estos tres parámetros, que es la función de activación, los optimizadores y las métricas, han hecho pasar del Machine Learning hacia lo que se le llama ahora el Deep Learning. Si bien las redes Perceptron, que en este caso solamente era una red muy sencilla, la cual podía contener algunas capas ocultas o solamente una, para mejorar su eficiencia a la hora de la predicción, también una parte importante que ha hecho la evolución es las redes convolucionales 1D, 2D y 3D. Ya que, por ejemplo, estas tecnologías en cuestión no son muy nuevas, pero lo que ha ayudado mucho para que pase del Machine Learning al Deep Learning también ha sido el sistema computacional, ya que hace mucho tiempo, pues por ejemplo, cuando se entrenaba una red Perceptron o una backpropagation para cosas sencillas que ahora se tardan 5 minutos, en esos tiempos pues se tardaban alrededor de un día, una semana, esos entrenamientos. En los años, cuando yo me acuerdo que estudiaba en 2003, tenía compañeros los cuales se dedicaban a las redes neuronales. Uno de ellos, por ejemplo, identificaba lo que es a personas que habían perdido las cuerdas vocales y a través de lo que es un vibrador ellos podían hablar, pero él ya entrenaba una red neuronal, pero esa red neuronal pues básicamente se tardaba una semana en hacer el entrenamiento. Entonces la parte del Machine Learning and Deep Learning también es una parte importante del avance tecnológico de las computadoras. Y por ejemplo, un sistema de lo que ahora nosotros conocemos como el ChatGPT, pues requiere un sistema computacional muy avanzado, lo cual pues ahora sí que en casa no se tiene que tener específicamente servidores muy dedicados a ellos, los cuales aparte de tener varios cerebros, pues deben tener cosas muy específicas, como por ejemplo las tarjetas NVIDIA, que al parecer están siendo el avance tecnológico, están superando, al parecer, por las pláticas que hemos escuchado, a lo que es los procesadores de Intel. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos poco tiempo para una pregunta más. Le voy a pedir, por favor, que mientras coloque, por favor, su información para si alguna persona de la audiencia desea comunicarse con usted, ¿cómo lo puede hacer? Póngala, por favor. Mientras le pregunto, visualiza ya de entrada algunas aplicaciones inmediatas de las redes neuronales hacia pues lo que sería una red eléctrica. ¿Qué tipo de aplicaciones visualiza así de inmediato? Pues por supuesto, aparte de lo que usted nos presentó aquí. Sí, bueno, la aplicación que nosotros estamos realizando, pues, es un problema de regresión lineal. En este caso del sistema eléctrico, pues existen varias situaciones que no precisamente son en regresión lineal, algunas a lo mejor requiriéramos ocupar una red que se le llama el STM, para identificar secuencias de patrones, como pueden ser senoides, que en un momento cambie de funciones constantes a funciones senoidales. Entonces, yo sí visualizo que con este tipo de red podemos identificar para los sistemas eléctricos
Incluso en algunos exámenes que he entrado de maestría puedo ver que a lo mejor lo que hizo el compañero, no me recuerdo bien, he entrado como a 3, pero puedo ver que sí se puede hacer la analogía con las redes neuronales. Habría que ver si podemos hacerlo precisamente con esta tecnología que es la 1D, ya que todos precisamente son datos. A lo mejor son problemas lineales o no lineales, pero yo creo que sí hay un auge por esta parte y yo creo que podemos avanzar bastante en lo que es las redes neuronales, en este caso, para resolver estos problemas del sistema de potencia eléctrico. Muy bien, muchas gracias, el maestro Sergio Iván Pérez Teniers, por esta charla relacionada con las redes neuronales. Pues los exhortamos a compartir esta información aquí en la página de Facebook de la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF, y en un rato más también queda disponible en la página de YouTube de la misma unidad. Por favor, compártanla con sus colegas y amigos para hacerle difusión. Y bueno, agradecerle su presencia y pues en breve tendremos también algunas otras charlas más que les haremos la difusión correspondiente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al maestro Sergio Iván y al ingeniero Rogelio Muñoz, quien está atrás de esta transmisión Facebook. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.